Los relativismos han sido la base del discurso de la burocracia cubana por años, sobre todo si se trata de derechos humanos. En ese sentido, hay que decir que continúan reproduciendo la lógica de la Guerra Fría que establece la ponderación entre derechos sociales como la salud y la educación y los derechos civiles y políticos. La lógica de que si tienes los primeros, ¿para qué quieres los segundos? Esa es la base de este pensamiento que expresa Díaz-Canel en su Monserga del otro día. Estamos hablando del tema de derechos humanos. Sí. Un tema muy manipulado desde hace muchos años, con toda una intención y un discurso de doble rasero de la llamada comunidad internacional y de los líderes, o de los supuestos líderes de esa comunidad internacional. Y no olvidemos que hemos vivido muchos sucesos en los cuales 50 estados de esa comunidad, que es de más de 190 países, apoya algo y ese algo se legitima como si lo estuviera aprobando la mayoría, porque todo tiene una manipulación. Y a Cuba, un país como el nuestro, con una vocación humanista, con una vocación solidaria, con una vocación de servicio al mundo, compartiendo lo que tenemos, no compartiendo lo que nos sobra, nos han querido sentar en el banquillo de los acusados. Para justificar su posición, Díaz-Canel, al referirse a los derechos humanos, llega a desestimar la credibilidad de la comunidad internacional, tachándola de supuesta. Sin embargo, ese calificativo no se emplea por la propaganda cubana cuando la misma comunidad condena el bloqueo o reconoce al propio Canel como presidente y a su gobierno como legítimo. Ahí sí, cuando le favorece es la comunidad internacional a secas. Pero Canel habla de supuesta comunidad internacional porque considera que a Cuba solo la señalan un puñado de países que se consideran los líderes del mundo y que una muestra de eso es la inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual es considerado por el mandatario como una victoria diplomática de la revolución. La elección de Cuba nuevamente para el Consejo de Derechos Humanos es ante todo un reconocimiento a la coherencia, a la valentía, a la manera en que hemos defendido nuestros principios con firmeza y también un reconocimiento a la solidaridad con que Cuba ha apoyado a otros en el mundo. Por lo tanto, es una expresión de reconocimiento, yo diría que también de admiración, de respeto hacia Cuba y de apoyo. Pero lo cierto es que ni los señalamientos de Cuba en materia de derechos humanos han sido de unos pocos países, ni la elección del gobierno de Díaz-Canel al Consejo de Derechos Humanos es un reconocimiento al papel de Cuba en la promoción y al respeto de los derechos humanos. La inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos es más bien la demostración de cómo las conexiones políticas y los recursos que no destina el régimen cubano a otros rubros sirven para garantizar alianzas políticas que terminan permitiendo la presencia cubana en órganos del sistema de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos. Esto, más que premiar los progresos de la revolución cubana, lo que hace es señalar al Consejo de Derechos Humanos y con él al sistema mundial de protección de los mismos. Cuba no tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos porque sea un promotor legítimo y un Estado respetuoso de los derechos humanos. Tiene un asiento allí por razones diferentes. La primera, porque para el régimen del Partido Comunista es una prioridad, más prioridad que producir papas y boniatos, estar sentado en ese órgano donde pueden bloquear señalamientos contra ellos o sus socios autoritarios del mundo. Y es una prioridad para el régimen cubano porque la presencia en esos organismos y en el mundo entero es la que le permite esparcir hacia afuera la imagen idílica de un país que no existe. Es esa prioridad y esa presencia la que le garantiza apoyo, recursos y prebendas. La muestra más fehaciente de que la influencia internacional es una prioridad para el gobierno cubano es el hecho de que Cuba tiene más embajadas por el mundo que países desarrollados de la región como Canadá o países europeos de similar tamaño como Bélgica. ¿Con qué dinero paga eso un régimen que es incapaz de proveer alimentos a su población? Con el dinero que debería ser utilizado para hacer producir la tierra, pero es empleado, entre otras cosas, para mantener un ejército de diplomáticos asalariados que van por el mundo haciendo creer a la gente que la chusmería es diplomacia. Pero esa presencia, esas redes que tejen con recursos humanos, tiempo y dinero producido por los cubanos, es la que le ha permitido garantizar al régimen cubano una presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para el régimen de La Habana ha sido una prioridad mantener un asiento en ese organismo desde su propia fundación. Muy probablemente porque pensó en evitar situaciones previas que se habían producido en el organismo predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos.
El régimen cubano fue sancionado en varias oportunidades por la Comisión y en ese espacio Cuba fue claramente señalada por sus violaciones a los derechos humanos. Para evitar esos señalamientos es que desde la conformación del Consejo de Derechos Humanos en el año 2006, Cuba ha luchado un puesto en ese organismo. Y lo ha conseguido en varias ocasiones, no solo por la labor de su cuerpo diplomático y de inteligencia, sino también porque otros países de la región latinoamericana no han considerado prioritario, como sí lo ha hecho Cuba, el hecho de garantizar su presencia en ese organismo. Por ejemplo, en la elección reciente de octubre de 2023, donde Cuba fue reelecta, se disputaban 3 asientos para la región de Latinoamérica y el Caribe, pero solo 4 países de la región presentaron su candidatura. El excluido terminó siendo Perú, un país que ha sufrido de inestabilidad política reciente y que en los últimos tiempos ha sido señalado por la represión violenta de protestas antigubernamentales. Un país que además no cuenta con los mismos recursos humanos, conexiones e historia de incidencia internacional como sí la tiene el gobierno cubano. Sin importar lo que diga Díaz-Canel, la presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, más que un reconocimiento para el Partido Comunista, es un demérito para ese organismo. Un demérito más para un consejo que se ha convertido en una cofradía de autoritarismos y monarquías teocráticas que se pasan la vida bloqueando iniciativas dirigidas a condenar las violaciones de derechos humanos de sus socios autoritarios en el mundo. Por ejemplo, hasta el año 2020, periodo que incluye los primeros 12 años de la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, se votaron en ese organismo 205 resoluciones sobre situaciones de derechos humanos en el mundo. Cuba se opuso a la aprobación de 74 de esas resoluciones y apoyó solo 66. De las 66 que respaldó, 62 estaban relacionadas con situaciones en los territorios palestinos y el Golán, mientras que las 4 restantes abordaban temas en Darfur, Congo, Honduras y Burundi. Dentro de las oposiciones de Cuba destacan, por ejemplo, 6 oportunidades en las que votó en contra de resoluciones en las que se trataron violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte, algunas de las cuales eran consideradas delitos de lesa humanidad. En 2011, Cuba votó en contra de considerar en el Consejo la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán y en Bielorrusia. También se opuso a velar por la promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en 2018, a pesar de la profunda preocupación expresada por el Consejo debido a las graves violaciones de derechos humanos en ese país. Pero por si fuera poco, en marzo de 2019, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución debido a su preocupación por las graves violaciones y abusos en Nicaragua, que incluían la muerte de más de 300 manifestantes en contra del orteguismo. Cuba se opuso también en esa oportunidad a la aprobación de esa resolución, a pesar de las pruebas documentadas de desproporcionado uso de la fuerza, detenciones ilegales, torturas y violencia sexual y de género durante la reclusión de ciudadanos por parte de sus socios sandinistas. Y por supuesto, esas negativas fueron acompañando a otros socios similares de Cuba que también tienen un asiento en ese organismo. Por ejemplo, de las 74 veces que Cuba votó en contra de resoluciones sobre violaciones a los derechos humanos en un país, lo hizo junto a China en 73 ocasiones y Rusia y Venezuela en 42 ocasiones cada una. La presencia de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos no indica un reconocimiento a su compromiso con la promoción de los derechos humanos en el mundo, sino más bien señala el deterioro del organismo que otorga asientos a un país que nunca ha ratificado 2 de los principales pactos internacionales sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un país como Cuba, que ni tan siquiera reconoce la jurisdicción de los órganos de tratado responsables de analizar las quejas de ciudadanos y organizaciones por violaciones de derechos humanos, incluyendo algunos de los que tanto se vanagloria Cuba, como por ejemplo el Comité sobre los Derechos del Niño. El compromiso del régimen de La Habana en materia de derechos humanos es limitado. Firma los pactos fundamentales que regulan muchos derechos, pero evita los protocolos facultativos secundarios que establecen las competencias y jurisdicciones de los órganos que controlan y evalúan su cumplimiento. Para aclarar lo que he dicho en esperanto jurídico, trataré de ofrecerles un ejemplo en español. Cuba, por ejemplo, ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ha optado por no ratificar los protocolos facultativos que se derivan de ese instrumento. La firma de esos protocolos son los que habrían permitido a los ciudadanos cubanos, por ejemplo, presentar reclamaciones directamente ante el Comité sobre los Derechos del Niño en caso de violaciones a los derechos de la infancia ocurridos en Cuba. Esta es la misma situación con otros protocolos como los relacionados con la labor, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo. Una pregunta se desprende de todo esto.
Si no hay violaciones de derechos humanos en Cuba, si se respeta a los organismos de las Naciones Unidas, si existe un compromiso con el sistema universal de protección de los derechos humanos, ¿por qué el régimen cubano no reconoce a los órganos de tratados como actores legítimos para conocer y resolver cualquier inconformidad que los ciudadanos cubanos puedan tener en materia de derechos humanos? Simplemente porque el compromiso no es tal y porque evitan ser señalados en esos espacios. Ya han tenido pruebas suficientes de que estos organismos pueden ser plataformas utilizadas por la sociedad civil cubana para demostrar que las afirmaciones de Díaz-Canel son mentiras sin pudor. El único órgano de tratados al que Cuba le reconoce jurisdicción para atender reclamaciones individuales de cubanos es el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Esto se debe a que en el caso de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, no hace falta firmar o aceptar protocolos adicionales para reconocer la jurisdicción del órgano de tratados para investigar y conocer de las reclamaciones individuales. La sola firma y ratificación de la propia convención implica el reconocimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas como un órgano capaz de conocer de reclamaciones y pedidos de acciones urgentes en favor de ciudadanos cubanos. Pero la firma de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el reconocimiento de la jurisdicción del Comité le ha salido caro al régimen cubano. En los últimos años, Cuba ha sido el país más señalado y condenado por el Comité contra las Detenciones Arbitrarias y es el tercero en el escalafón histórico de ese organismo. La sociedad civil cubana ha aprovechado este único espacio para obtener condenas significativas en contra de los aparatos represivos del Partido Comunista. Y esas condenas han llevado a varios relatores independientes de las Naciones Unidas a afirmar que en Cuba existe un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas dirigidas contra opositores activistas y periodistas independientes. ¿Qué ha resuelto eso para la democratización de Cuba? Nada. Pero por lo menos ha servido como un recordatorio y una evidencia más de la situación real en materia de derechos humanos en Cuba y también de la distopía e incoherencia del sistema internacional de defensa y protección de los derechos humanos. El régimen cubano es elegido para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, al mismo tiempo que es señalado hasta el cansancio por organismos y funcionarios vinculados a este. El régimen cubano tiene un puesto en el Consejo de Derechos Humanos al tiempo que niega a los cubanos el derecho humano básico de regresar a su propio país, bloqueando el retorno de ciudadanos nacidos en Cuba y fomentando el destierro y el exilio como formas de represión política. El poder cubano tiene un asiento en un órgano en Ginebra, pero en La Habana y en toda Cuba no solo se prohíbe el derecho de manifestación, sino que también se limitan derechos humanos como el derecho a la huelga o a la libre sindicalización. Y así podríamos seguir hasta mañana. En el caso de Cuba no se puede hablar del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son un bloque indivisible. No se pueden negar unos porque se garantizan otros. En el caso cubano, más allá de los cantinfleos de Díaz-Canel, solo hay una cosa clara. El único derecho garantizado a sangre y fuego es el privilegio exclusivo que se ha abrogado una clase política para determinar qué derechos merecen el resto de los ciudadanos. Todo lo demás son palabras vacías. Nos vemos en la próxima entrega.